Esto es Las Olas de la Semana, un programa de Pijama Surf con los temas que nos tocó navegar juntos estos últimos días. En Japón existe una creencia tan sutil como poderosa. El primer sueño del año puede decir algo sobre lo que está por venir. A este sueño se le llama Hatsuyume. No es una profecía literal, es una forma de asumir que el año también comienza en el inconsciente, que incluso dormidos algo se está acomodando. La tradición se consolidó durante el periodo Edo, cuando el año nuevo era entendido como un reinicio completo. El primer amanecer, la primera visita al templo y también el primer sueño. Observarlo era una manera de escuchar los deseos, los temores y las señales que emergen cuando la mente está bajando la guardia. Existe un dicho famoso sobre los sueños afortunados. El primero es el monte Fuji, luego el halcón y después la berenjena, que refieren a grandeza, ambición y realización. La buena suerte entendida como equilibrio, no como un exceso. Durante siglos, algunas personas dormían con imágenes bajo la almohada para guiar ese sueño, o invocaban al Baco, la criatura que devoraba las pesadillas, para así no cargar con un mal augurio todo el año. Hoy, el Hatsuyume persiste como un gesto íntimo. No para adivinar el futuro, sino para empezar el año escuchando lo que normalmente ignoramos. Porque en Japón, incluso dormir puede ser una forma de comenzar de nuevo. La noche del martes 30 de diciembre, cuando 2025 estaba por terminar, una transmisión rusa conocida como la radio del juicio final rompió su rutina sonora. En medio de su señal habitual comenzaron a escucharse fragmentos del Lago de los Cisnes, el famoso ballet de Piotr Ilich Tchaikovsky. Bastaron unas horas para que los audios circularan en redes y foros especializados y así desataran una oleada de teorías. La razón del desconcierto es que esta estación casi nunca cambia. Se trata de UVB76, una emisora de onda corta que transmite en la frecuencia 4625 kHz y que es conocida como el zumbador. Desde la década de 1970 emite un zumbido monótono las 24 horas del día, interrumpido solo en raras ocasiones por voces o sonidos breves. Durante más de 40 años, científicos, radioaficionados y analistas de inteligencia han intentado descifrar su función sin que hasta hoy exista una explicación oficial definitiva. Pero la aparición del Lago de los Cisnes no es un detalle menor en el contexto ruso, pues para buena parte de la memoria colectiva del país, esta música está asociada a momentos de crisis política. En los últimos años de la Unión Soviética, especialmente a inicios de los 90, el ballet se retransmitía de manera insistente en la televisión estatal cuando ocurrían golpes de Estado, muertes de líderes o episodios de inestabilidad que no podían informarse de inmediato. Por eso, lo ocurrido generó gran expectativa entre los radioescuchas. Si fue un mensaje codificado, un error o una provocación sonora, nadie lo sabe. Pero el gesto fue suficiente para reactivar viejos temores y abrir preguntas incómodas sobre el futuro político de Rusia y su papel en el mundo en este inicio del 2026. Cada 6 de enero en México, la mesa se llena de aromas dulces, frutas cristalizadas y esa expectativa casi infantil de saber a quién le tocará el niño. La rosca de Reyes es uno de esos rituales con los que crecimos, como si siempre hubiera estado ahí. Pero detrás de su forma ovalada y ese pequeño muñeco escondido hay siglos de historia, migraciones culturales y una mezcla curiosa entre tradición europea, símbolos cristianos y costumbres mesoamericanas. La pieza más icónica de la rosca, el bebé escondido, no nació en México. Su significado está ligado al relato bíblico en el que el rey Herodes ordenó la matanza de todos los niños menores de 2 años en Belén. Ese episodio, conocido como la matanza de los santos inocentes, marca el momento en que María y José huyen a Egipto para proteger al recién nacido Jesús. Con el tiempo, la imagen del niño oculto se convirtió en un símbolo dentro del pan. Encontrarlo recrea de forma suave y cotidiana esa protección. Es una memoria ritualizada en una mesa familiar. Y aunque hoy asociamos la fiesta de la Epifanía a la idea de esconder algo dentro de un pan, esto es mucho más antiguo.
En Europa existían celebraciones invernales en las que se horneaban panes festivos con un haba o una pequeña pieza oculta en su interior. Quien la encontraba recibía un honor simbólico, ser rey por un día. Esa costumbre evolucionó de forma particular en Francia con la galette de Roi, un pastel de hojaldre que guarda la famosa fève. Cuando la tradición llegó a España se transformó en el roscón de reyes, más cercano al que se come en México. Y finalmente cruzó el Atlántico, donde América la reinterpretó a su manera. La haba europea se convirtió en un niño Jesús y la rosca tomó un sentido más devocional. Por otro lado, la figura ovalada simboliza lo eterno, un gesto circular que alude a la protección divina. Las frutas cristalizadas funcionan como metáfora de las coronas de los Reyes Magos, y en ese sentido la estética también cuenta una historia. Cuando esta celebración llegó a México, la historia cambió de textura. Se mantuvo la rosca, se mantuvo el niño y se mantuvo la fecha, pero el ritual se mezcló con algo profundamente nuestro, los tamales. Aquí el 2 de febrero no solo es el cierre de las fiestas decembrinas según la tradición católica, el día de presentar al niño Jesús 40 días después de su nacimiento, sino que también coincide con antiguas ceremonias mesoamericanas ligadas al calendario agrícola. En esa época del año se ofrecían tamales a Tlaloc, a Chalchitlihuique y a los tlaloques para pedir lluvias y buenas cosechas. Durante la evangelización, ambas celebraciones se cruzaron sin fricción, la presentación del niño por un lado y la costumbre comunitaria de preparar tamales por otro. Como era normal en Mesoamérica cocinar y compartirlos en febrero, la nueva tradición católica simplemente se montó sobre un rito que ya existía, una adaptación perfecta. Y con ese cruce de mundos, el acto tomó un nuevo sentido en México. Encontrar al niño dejó de ser un simple juego europeo y empezó a significar algo más social. Quien lo descubre se convierte en quien cuida simbólicamente al niño Dios hasta el día de la Candelaria. Ese cuidado se expresa de la forma más mexicana posible, reuniendo a todos para comer tamales. Por eso, cuando partimos la rosca no solo buscamos al niño. Estamos repitiendo un gesto que convoca, que sobrevivió imperios, viajes y sincretismos. Un gesto que sigue reuniéndonos alrededor de un pan que de alguna manera también cuenta de dónde venimos. Isaac Asimov no es solo ciencia ficción. Es alguien que nos enseñó a pensar en el futuro. Por supuesto, antes de que llegara. Nacido un 2 de enero, Asimov creció entre libros, ciencia y preguntas incómodas. Fue un bioquímico, divulgador incansable y uno de los escritores más prolíficos del siglo XX. Pero su verdadero talento fue otro: convertir ideas complejas en un dilema profundamente humano. En sus historias, los conflictos no se resuelven con explosiones, sino con lógica, ética y responsabilidad. Robots, imperios galácticos y sistemas perfectos sirven como espejos para hablar del poder, miedo al cambio y decisiones colectivas. Las 3 leyes de la robótica no intentan tranquilizar, al contrario, revelan que incluso las reglas más cuidadas pueden fallar, que la tecnología nunca es neutral y que pensar en sus consecuencias es parte del trato. Asimov importa hoy porque muchas de sus preguntas siguen vigentes. Vivimos rodeados de algoritmos que deciden por nosotros. Y él ya nos había advertido algo esencial. Imaginar el futuro también implica hacernos cargo de él. En 2025, algunos indicadores parecieron sugerir una leve mejora en la desigualdad económica de Estados Unidos. El coeficiente de Gini bajó de 0.467 en 2024 a 0.435 en el primer trimestre del año siguiente. Sin embargo, ese ajuste estadístico no quita a Estados Unidos como uno de los países más desiguales del mundo. De acuerdo con el índice a multimillonarios de Bloomberg, las 500 personas más ricas del planeta incrementaron su fortuna en un récord de 2.2 billones de dólares tan solo en 2025, es decir, durante el segundo mandato presidencial de Donald Trump. Con ello, su patrimonio conjunto alcanzó los 11.9 billones de dólares, pero incluso dentro de este grupo privilegiado, la riqueza no se distribuyó de manera equitativa, pues 8 multimillonarios concentraron una cuarta parte de ese crecimiento. Entre ellos están Elon Musk, Jeff Bezos, Larry Ellison y Larry Page, figuras que influyen de forma directa en los debates tecnológicos, políticos y culturales de nuestra era.
Las cifras individuales son elocuentes, pues Larry Ellison, fundador de Oracle, sumó 57.7 mil millones de dólares a su fortuna, alcanzando ya un patrimonio de casi 250 mil millones de dólares. Elon Musk, por su parte, vio crecer su riqueza en más de 190 mil millones de dólares hasta llegar a los 622.7 mil millones. Más allá del asombro que provocan estos números, la pregunta de fondo es ¿qué significan en términos sociales? Según Oxfam International, esos 2.2 billones de dólares habrían sido suficientes para sacar de la pobreza a 3.800 millones de personas. Hablamos de recursos capaces de financiar sistemas de salud universales, educación pública global o infraestructura básica en regiones marginadas. En palabras de Amitav Behar, director ejecutivo internacional de Oxfam, la desigualdad es una decisión política deliberada que nos dice mucho de las prioridades del sistema en el que vivimos. Venezuela amanece libre, mira ese amanecer, es mucha emoción, es demasiado. Por supuesto, el acontecimiento más destacado de la semana y que no es exagerado calificar de histórico es la operación que el ejército de Estados Unidos ejecutó en Caracas, Venezuela, la madrugada del pasado 3 de enero. Esto con el fin de sacar del país al presidente Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores, luego de varios meses de tensión entre ambos países agudizada en la última semana del año. La invasión al país sudamericano se suma al largo historial de intervenciones de los gobiernos de Estados Unidos en la vida política de los países de la región. El último episodio similar ocurrió en 1989, cuando durante la administración de George Bush padre, igualmente agentes del ejército estadounidense en combinación con otras agencias, ingresaron a Panamá para capturar al entonces presidente Manuel Noriega, a quien se le acusó de liderar una amplia red de narcotráfico que estaba inundando de drogas a la sociedad de Estados Unidos. Este antecedente no es del todo fortuito, pues en el caso de Maduro el pretexto para deponerlo y sacarlo del país fue similar. Buena parte del 2025, Donald Trump insistió en que el sucesor de Hugo Chávez encabezaba una red criminal encargada de llevar cocaína y otras sustancias al territorio estadounidense, razón por la cual su remoción era para su gobierno un asunto de urgencia. Curiosamente, en el anuncio que hizo Trump la mañana del 3 de enero, una vez que Maduro y su esposa se encontraban ya en camino a Nueva York para ser presentados ante una corte federal estadounidense, el presidente dejó de lado el problema del narcotráfico y centró su mensaje en el petróleo venezolano. Si Estados Unidos había invadido Venezuela, era más bien para tomar control de su gobierno y poder explotar mejor las enormes reservas que tiene el país y que, según Trump, hasta el momento han estado profundamente desaprovechadas. La operación ha desatado una enorme polémica. Por un lado, porque nada en el derecho internacional la justifica. Estados Unidos y Venezuela no están en guerra, por lo cual no había razón para que el ejército estadounidense invadiera el espacio venezolano. Y aun cuando ese fuera el escenario, Trump debía contar con el aval del Congreso de su país para emprender la acción. Por otro lado, sin embargo, miles de venezolanos han expresado su júbilo tanto en calles de Caracas como en ciudades como Miami o Manhattan, considerando que el arresto ilegal de Maduro pone fin a más de 20 años de un régimen dictatorial que ha dejado millones de venezolanos en el exilio, además de presos políticos, violaciones a los derechos humanos y más. La situación no es para nada sencilla, y quizá lo único claro en este momento es que la impulsividad o la perversión de Trump están moldeando cada vez más el mundo en el que viviremos los próximos años, con resultados de cuidado y ante los cuales sin duda tendremos que responder. El pasado 5 de enero, Miyazaki cumplió 85 años. Y hablar de él es hablar de alguien que entendió la imaginación como una forma de habitar el mundo. No como un escape, sino como una manera más profunda de mirar lo que nos rodea. Nacido en un Japón marcado por la guerra, Miyazaki aprendió desde temprano que la belleza y la destrucción podían coexistir. Quizá por eso su cine está lleno de contradicciones, vuelos que liberan, pero que también pesan. Naturalezas que cuidan, pero que exigen respeto. Y personajes, sobre todo femeninos, que avanzan sin esperar permiso. En sus películas el tiempo se detiene, como un tren que cruza el agua o el viento que mueve los árboles. Y así, el silencio también cuenta una historia. Miyazaki nos enseñó que observar es un acto creativo. La naturaleza no es simple fondo, es presencia. El vuelo no es un sueño, es pregunta. Y la animación no es un género. Es lenguaje, emoción y memoria. Ver a Miyazaki no solo
solo cambia la forma de mirar el cine, cambia, sutilmente, la manera de mirar la vida. Como si después de él, el mundo pidiera ser habitado con más cuidado y más imaginación. Az égbe borul, egészen besötétedik. Esta semana el cine de autor perdió a una de sus figuras más radicales y coherentes, Béla Tarr, cineasta húngaro y referente absoluto del llamado slow cinema. Falleció este 6 de enero de 2026 en Budapest a los 70 años tras una larga enfermedad. Nacido en 1955 en Pécs, Hungría, Tarr construyó una obra que apostó por la duración, el silencio y la contemplación como formas de pensamiento, como a partir de planos secuencias extensos, un balance de color austero y una cadencia hipnótica que definió su filmografía y que también, es importante decir, exigía al espectador tiempo, paciencia y una gran disposición. Entre sus películas más influyentes destaca Satán Tango, estrenada en 1994, una epopeya de más de 7 horas que retrata la descomposición social tras el colapso del comunismo en Europa del Este. A esta le siguió Bergmeister Harmonies, una obra fundamental del cine contemporáneo donde el caos, el orden y la fragilidad humana se cruzan de manera perturbadora. Un eje clave de su trabajo fue la colaboración con el escritor Laszlo Krasznahorkai, Premio Nobel de Literatura en 2025, y es que juntos construyeron algunos de los universos narrativos más densos y potentes del cine moderno, El caballo de Turín en 2011. Luego de esta obra maestra, Béla Tarr anunció su retiro definitivo de la dirección. Desde entonces se dedicó a la enseñanza y a formar a nuevas generaciones de cineastas. Así, Béla Tarr deja una obra exigente y profundamente honesta que sin duda marcará el rumbo del séptimo arte. Con el cambio de año llega también una muy buena noticia para la cultura: la liberación de derechos de autor de decenas y aún cientos de obras de la literatura, la música, la filosofía y el pensamiento intelectual y creativo en general. Dependiendo de la legislación de cada país, la producción de autores que fallecieron 50, 60, 70 y hasta 80 años atrás pasa al dominio público con el cambio de año. Entre los países más severos al respecto se encuentran España y Colombia, lamentablemente, en donde los derechos de autor se extinguen a los 80 años. Pero nada como México, que mantiene un plazo de 100 años para dicha vigencia. Entre las y los autores más destacados cuya obra ingresó al dominio público este 2026, se encuentran el compositor estadounidense Leroy Anderson, famoso por sus piezas orquestales ligeras y hasta humorísticas. La filósofa alemana Hannah Arendt, quien reflexionó ampliamente sobre el poder, el totalitarismo y la condición humana. Rod Serling, escritor estadounidense que ganó fama por su contribución al show La Dimensión Desconocida, siendo guionista de algunos de los episodios más celebrados, y Dmitri Shostakovich, para algunos uno de los últimos grandes sinfonistas de la música clásica. El paso al dominio público es importante porque ayuda a mantener la vitalidad y actualidad de la cultura de un país. Las obras que se liberan del yugo de la propiedad intelectual casi invariablemente vuelven a circular, a ser leídas, interpretadas, intervenidas y en suma convocadas a dialogar con el presente. De otro modo no harían más que sedimentarse, quedar olvidadas o recordadas apenas en la anécdota circunstancial que el tiempo mismo se encarga de sepultar. Esto fue Las Olas de la Semana, un programa de la redacción de Pijama Surf y producido por Jonathan Zarate. Si te gustó, comparte